Estás escuchando el blog de los miércoles, un podcast que sale los viernes. Mi nombre es Oliver Koslov y semanalmente respondo a preguntas que me mandan mis seguidores. Ro pregunta: ¿es posible escribir desde otro lugar que no sea la propia experiencia y el sentir? Lo particular de tu pregunta es que su respuesta depende de qué escribe uno y para quién. Al fin y al cabo, la ficción es justamente crear cosas que no existen o que no vivimos. Pero es verdad que esto que creamos lo hacemos desde nuestra experiencia, conocimiento, moral, etc. Voy a hacer un vistazo general y después voy a poner foco en la poesía. Es imposible hacer nada por fuera de la propia experiencia y el propio sentir. Esto es indiscutible porque uno es indivisible y la imaginación está condicionada por los sentidos. Pongo por ejemplo a las personas que nacieron sin audición y cuya voz interior, entre comillas, se expresa mediante lenguas de señas en algunos casos. La forma en la que se codifica la información es la forma en la que nuestro proceso imaginativo va a tomar forma. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona sin audición no puede pensar en sonidos ni imaginarlos porque carece de dicho sentido. Como todo ejemplo, esto cuenta con miles de excepciones. Hay personas que tienen un pensamiento visual preponderante por encima de la lengua de señas, pero lo que no presenta excepciones es que la falta de un sentido nos incapacita para poder imaginar el mismo de manera concreta. Ahora, ¿puede una persona sorda imaginar cómo suena una voz? Claro, sí. Lo puede suponer, lo puede imaginar, lo puede poetizar, incluso puede, mediante ejercicios y muchísimo trabajo, hablar. Todo esto, a pesar de no contar con la audición. Mediante los sentidos que tenga a disposición, va a poder aproximarse o va a poder describir lo que cree o cómo cree que suena una voz. Acá es tan importante. Yo, escritor, puedo ficcionalizar. Puedo aproximarme a sentir cómo se vive tal o cual historia, pero desde la información con la que cuento, y aquí pongo otro ejemplo, que es la ciencia ficción. Para escribir ciencia ficción no hace falta ser un científico propiamente dicho. Verne no era científico, era burgués, sí, de una familia de abogados, pero fue la curiosidad y el espíritu aventurero del tipo el que lo llevó a ser considerado uno de los padres de la ciencia ficción moderna. Por otro lado, Asimov sí pertenecía a la academia, era bioquímico y divulgador. Podríamos decir entonces que la obra de Asimov tiene más rigor científico que la de Verne, pero sin este último, tal vez no tendríamos submarinos ni a Asimov. Claro que no estoy buscando cuestionar la importancia de ambos escritores o ver quién es más importante, sino lo que quiero decir con esto es que la formación no es un condicionante del valor de la obra. No creo estar diciendo nada revelador, pero algo que siempre me pareció interesantísimo de Asimov es sentir lo profundamente filosóficas que son muchas de sus obras, y que la ciencia ficción le termina sirviendo como una máscara mucho más atractiva mediante la cual comunicar lo que él pensaba y la forma que tenía de ver el mundo. Esto hace muchos años me parecía increíble, pero en un mundo post-Lobo de Wall Street se volvió injustamente peligroso, y eso me lleva a lo siguiente. El otro día fuimos a ver Las 1001 noches de Pasolini con la Belli, e inevitablemente terminamos hablando de la infame Saló, también película de Pasolini. Durante la charla le contaba a Belli que hace un tiempo largo me había propuesto ver las llamadas películas más perturbadoras, y entre ellas, siempre, estaba la doblemente infame A Serbian Film, una película densa, cruda y cruel que aprovecha el shock para expresar una crítica al cine balcánico, a la explotación de estas temáticas y a las consecuencias de las acciones de esa explotación en la sociedad. ¿Podemos decir que Spasojevich es un sádico enfermo que explota niños y tortura a personas? Y sería irresponsable. ¿Podemos decir que hizo la película para mostrar actos atroces en cinta de 35 milímetros? La película es una ficción con un mensaje. Si uno lo interpreta correctamente o no, si logra decodificarlo, va a tener que ver más con nuestra madurez, nuestra comprensión del contexto y nuestra capacidad de análisis. Voy con esto a que no es solo que uno escribe desde la propia experiencia y sentir, sino que uno experimenta el arte con esas mismas herramientas. Cada tanto me acuerdo de alguien que en un poema me comentó: o le podés decir que la querés y listo. Y me delira de la risa. Me parece tan gracioso eso. En algunos shows lo había comentado esto. Es un tipo que va al teatro y le dice a la novia: no se llama D'Artagnan él, ese Pipo. Iba a taekwondo conmigo en el Club Horizonte, como un auténtico imbécil. Y es que
no recuerdo exactamente cómo lo decía el Negro Dolina, pero uno se presta a creer en la ficción y el arte. ¿Sí? Uno se presta a creer esa mentira que se nos plantea. Si existen las cámaras, ¿por qué tiene sentido la pintura? Y ese tipo de discusiones que me parecen tragicómicas tienen que ver con la crisis de literalidad que nos afecta y que lleva a que un ñato diga que Pasolini le hizo comer mierda a los actores y que otro diga que no era mierda de verdad, sino que era un pastel, una torta, y que ninguno de los dos imbéciles se ponga a pensar qué carajo quiere decir Pasolini cuando plantea esa escena. Perdón por estirar tanto la pregunta, pero me gusta acercarme a ciertas fronteras y aprovechar y reflexionar sobre esto que rodea y tratar de brindar una respuesta que abarque un poquito más. Decía entonces que uno pone la imaginación al servicio del mensaje y ambos van a estar condicionados inexorablemente por la propia experiencia. La poesía tiene este prejuicio de ser algo vinculado siempre al amor y al desamor. Quienes han participado en nuestros talleres saben cuál es mi opinión. Sin embargo, me gusta más pensarla como la forma en la que buscamos describir aquello que es invisible. Lo que ya le da una carga sinestésica bastante interesante. Esto ya podríamos decir que nos condiciona a escribir escapando de la literalidad y la plena descripción cuasi periodística o policial. No buscamos comunicar hechos, sino emociones, y su naturaleza abstracta y subjetiva nos aleja de cualquier intención de veracidad. Entendiendo la verdad como un algo incuestionable y constatable con los sentidos, ¿no? Entendiendo esto, no hay forma de escribir poesía sin atravesarla por el sentir propio. ¿No se puede ficcionalizar? Sí, claro que se puede, pero, como señalé, desde nuestra perspectiva. Pongo este ejemplo. Muchos de mis poemas de desamor no están vinculados a ningún hecho real. Fueron fruto de mi imaginación y de una pregunta que me suelo hacer mucho a la hora de escribir, que es: ¿qué haría, pensaría, diría, sentiría si me pasa X cosa? ¿Y qué rol me gustaría tener en esa situación? ¿Qué rol me parece más interesante para comunicar algo? Porque a veces me gusta que el yo poético sea una víctima y otras que sea un victimario, y otras veces que solamente sea testigo. Hay poemas que me representan y que son el reflejo de quién soy, pero la mayoría no, son ficcionalizaciones de hechos que no sucedieron, siendo personas que no soy. Son aproximaciones, y ese que no soy a veces es un amigo, alguien que me cae mal, etc. En muchos talleres, a cuento de esto, he comentado que la empatía me parece un combustible muy piola para la escritura poética, porque no se trata de mi amigo está triste, sino de sentir propio el dolor ajeno y expresarlo desde la óptica propia. Finalmente está el prejuicio también de la poesía como un diario íntimo, ¿no? Que hace que muchas personas se alejen del género o que no lo comprendan y hagan un aprovechamiento limitado. No sé cómo decirlo. No voy a invalidar esto, pero sí creo que es una visión limitada de las posibilidades que ofrece la poesía. Diría entonces que ficcionalizar o aproximarse a ficcionalizar es vital para desarrollarse en este género. Siento que me extendí más en este caso que en otros, pero me parece interesante poder abrir algunas reflexiones al respecto de la ficción y la poesía. Habría que sumar también los diferentes movimientos y estilos, ¿no? Y esa pregunta que me plantea Ro, bueno, toma otras dimensiones, si la relacionamos con el simbolismo o el dadaísmo, etc. Espero haberme aproximado a responder lo que preguntaste. Te mando un abrazo a vos, a los que me quieren y a los que no, también. Este podcast es gratuito y te invito a que colabores conmigo, ya sea por Cafecito o por PayPal. Te dejo los links en la descripción.